Listo. Bueno, pues ya estamos transmitiendo aquí en vivo. Es una invitación para la célula, la serie Contracorriente, Historia de Escritorio. Y pues el día de hoy tenemos el gusto de presentar a la licenciada en idiomas, Daniceli Villarreal, quien también hoy nos va a acompañar en esta transmisión. Eh, por ahí creo que está llegando a nuestro room virtual. Eh, y pues buenas tardes, William, que también está por acá. Hola, hola a todos. Bienvenidos. Ya estamos aquí en línea transmitiendo para todos ustedes. Y como decía Gerson, hacerles la invitación para que a las 7:30 nos conectemos todos juntos y podamos disfrutar de este tiempo que es preparado para los profesionistas, para los que realizan algún oficio. Este es un tiempo en donde aprendemos muchas herramientas y tenemos el gusto de que hoy nos presente el tema, pues ya lo mencionaba Gerson, nuestra licenciada en idiomas, Vania Excel, que es de aquí de Compa Tabasco. Vania, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Qué tal, chicos? La verdad que para mí es un honor y es un placer estar con ustedes. Y bueno, saber que lo que Compa hace, ¿verdad? Se va aprendiendo día a día en cada estudio bíblico y que eso a su vez nos prepara a cada uno de nosotros para ir compartiendo de la palabra. Así Qué es, pues bueno. vamos a tener un tiempo de oración en este momento para que pues todo lo que hagamos sea para glorificar su nombre, ¿ok? Y ahorita hablamos un poco más de qué estás haciendo en cuarentena, Vania, ¿ok? Ok, me parece Oramos. perfecto. Padre eterno, te adoramos, Señor, te damos gracias porque nos tienes con vida todavía, Señor, porque nos das la oportunidad de ver tu majestad, Señor, ver tu grandeza. Te damos gracias, Señor, por aquellos que se pudieron conectar, Señor, también a esta transmisión. Y te pedimos, Señor, que el tema que podamos compartir en unos momentos más, podamos ser edificados, Señor, podamos aprender cómo vincular, Señor, el trabajo con tu evangelio, cómo poder ser mejores profesionistas, pero sobre todo cómo poder servirte como hijos de Dios. Gracias, Señor, por la vida de Vania. Guíala, Espíritu Santo, sé con ella y también con cada uno de los que se van a conectar, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Amén. Pues ahora sí, Vania, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cómo ha sido eh, tu cuarentena? ¿Cómo ha sido este tiempo para ti? Bien, pues realmente yo doy gracias a Dios porque para empezar he mantenido mi trabajo, entonces eso es de bendición para mí, para mi familia y a su vez el hecho de que yo esté trabajando desde casa me ha permitido mantenerme bastante ocupada, aún más que lo que suelo hacerlo cuando estoy en clases presenciales y realmente no he sentido tan pesada la cuarentena. He tenido momentos para descansar que muchas veces en casa, bueno, cuando yo estaba trabajando de manera cotidiana, pues no tenía yo el tiempo o no me hacía yo para, pero también pues he podido trabajar un poco más y lo que ha hecho que no me aburra. Lo único, y es que pues también pido a Dios que me ayuden, ahí llévenme sus oraciones. He tenido problemas con insomnio, pero pues creo que muchos de nosotros, debido al estrés que ha causado la cuarentena, pues sufrimos de eso. Así es. Creo que un gran porcentaje, no solo de los mexicanos, sino del mundo, están padeciendo por insomnio. Ahí, si quieren comentarnos también en Facebook que quienes más están padeciendo insomnio, denle like a la transmisión. Y bueno, hoy qué nos vas a presentar en este capítulo de este lunes, ¿qué nos has Bien, pues preparado por acá? bueno, pues este capítulo del testigo es bien interesante.
La verdad que nos habla de cómo nosotros podemos llevar el Evangelio a nuestra zona de trabajo y muchas veces de una manera en que no nos damos cuenta. A veces creemos que evangelizar es un evento masivo, es una situación que solamente podemos hacer en la iglesia y bueno, a través de este capítulo nos damos cuenta que la palabra, ¿verdad? También nos dice que no es solamente ahí. Así es, hay mucho que podemos hacer en nuestras relaciones laborales, con los compañeros, con el jefe. Esta serie hemos ido avanzando en muchos aspectos similares, pero hoy ya creo que estamos llegando a una parte fundamental. Si no lo hacemos con los medios tradicionales, entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Y yo creo que es lo que vamos a descubrir contigo, Ani. Entonces nos da mucho gusto tenerte por acá. Y gracias a todos los que se están conectando. ¿Cómo va a ser cómo nos podemos conectar a esta reunión? Le voy a pedir a William que nos ilustre por ahí. Ok, muchas gracias, Ger. Muchas gracias, Vani, por darnos tus comentarios. La forma en la que nos podemos conectar a esta reunión del capítulo 13 del Testigo es a través de Zoom. Por ahí, Gerson, Nacho, entre otros, nos han ayudado a ir compartiendo el ID y el pass. El ID lo vemos aquí abajo en nuestras pantallas y también vemos el password, CompaTap, donde todos son bienvenidos a unirse a esta reunión. Y también por ahí se ha compartido un enlace, el cual puedes utilizar sin necesidad de instalar aplicación en tu computadora. Puedes utilizar tu navegador, ya sea Google Chrome o Microsoft Edge, para poder seguir esta transmisión. Tiene las mismas opciones, puedes usar tus emojis para dar aplausos, para levantar la mano si gustas y preguntar algo, el chat también. Y como mencionabas, Gerson, hace rato, todos son bienvenidos. Esta es una transmisión que se hace para los trabajadores, para los que realizan alguna actividad profesional y también de oficios. Eh, yo creo que todos hemos sido bendecidos, tanto los que nos dedicamos a producir estas transmisiones cada lunes, como también los que participan compartiéndonos el tema y también los que participan como participantes, válgase la redundancia. Y yo creo que hemos sido bendecidos en todos los aspectos. Ya llevamos 13 capítulos de esta primera temporada de Contracorriente, historias de escritorio, y espero que sigamos bendiciendo más vidas. Gracias a Dios, pues ya tenemos la posibilidad, esperemos muy pronto el podernos reunir como célula, como lo hacíamos anteriormente, todos los lunes y vernos físicamente, pero de mientras vamos a seguir aquí, disfrutando de todos y de cada uno de ustedes. ¿Y cómo le has pasado hoy, Gerson? Pues, como siempre, ¿verdad? Esperanzado en el Señor, poniendo la fe en Él, sabiendo que aunque no sea físicamente, pero de manera virtual podemos trabajar, podemos seguir sirviendo, podemos seguir en el ministerio. Así que yo creo que bien, yo creo que preparándonos para el día de hoy y para lo que resta de la semana, y que también pronto tendremos, ya en un momento más les daré la noticia, tendremos un foro de nutrición, así que muchos están pidiendo este foro con nuestra amiga Génesis, que también está en la célula, así que va a llegar muy, muy pronto ya. Ya está nada más de que salga la publicidad y lo compartimos con Patabasco. Y gracias a los que nos vieron, los que nos están viendo, a Delker, a la maestra Marixa Díaz, a Ana Miriam, a Ángel, a Neri, a todos los que pudieron ver la transmisión, a Isabel, mi amiga Isabel también, gracias.
Se me hace muy interesante lo que hemos estado hablando en las células. La vez pasada recuerdo que alguien hacía la pregunta de si somos cristianos, ¿cuál sería la manera para despedir a una persona del trabajo, aunque, o sea, si no cumple con los requisitos, sin que me vean mal por ser cristiano, ¿no? Entonces, preguntas como esta, diálogos como estos son los que se van formando en una célula como la que tenemos de profesionistas en la serie Contracorriente. Y de hecho ya muchos están llegando ahí al Zoom, ya escucho por ahí las salas de espera que se están abriendo. Así que no dudes en entrar, ahí está el ID y la contraseña es Compata. Está facilito para entrar a nuestra reunión. Ya estamos a escasos 8 minutos de entrar y de poder ser bendecidos. Así que el día de hoy hablaremos así un poquito ya introduciendo el tema. Por ejemplo, ¿estás dispuesto a hacer un almuerzo con tus compañeros y ahí compartir un estudio bíblico en la hora del almuerzo? ¿O hacer una videollamada con tus compañeros de trabajo para tener un estudio bíblico? Si te sientes desafiado, si no sabes cómo lo puedes hacer, entra hoy a la célula por Zoom, vía Zoom. Así que no te lo puedes perder. Igual, dice Isabel, con fe saldremos adelante. Sí, hoy dieron la noticia, de hecho, que probablemente las plazas se abran, las plazas para donde se hace la célula, el 1 de julio. Así que tendremos que ir platicando con todo el equipo si ya la podremos hacer físicamente o seguimos haciéndolo virtualmente. ¿Ok? Entonces, ¿qué te parece si oramos, William? Claro que sí, claro. Ya, como decías, Gerson, ya estamos a escasos minutos de arrancar. Como he dicho siempre, para mí los lunes son muy especiales. Ya no encuentro la hora de que inicie la célula y poder transmitir y que veamos a nuestros amigos y poder compartirles nuevas herramientas con las cuales bendecir sus empleos. Y vamos a orar para darle gracias a Dios por este momento que hemos tenido, este previo a la transmisión oficial, y invitarlos nuevamente a que se conecten. Aquí en la parte de abajo de sus pantallas aparece el ID y el password para que puedan entrar a esta reunión. También por ahí ya les compartieron el enlace para que puedan entrar directamente y nosotros acá aceptarlos en la sala de participantes. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este momento. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por este día. Gracias por todo lo que nos has dado, pero también gracias por las cosas que no nos has dado porque es tu voluntad. Te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por esta transmisión, te damos gracias por la infraestructura, por el internet, por las cámaras, por la producción. Te doy gracias por la vida de Gerson, por la vida de Vania, por la vida de Nacho, Señor, que podemos trabajar como equipo, podemos invitar a otros. Te pido, Señor, que los participantes que vayan a estar hoy sean bendecidos, que hables a través de la vida de nuestra compañera Vania, que tu Espíritu Santo, Señor, unja su voz y que esta transmisión sea de bendición para todos nosotros. Señor, te damos gracias por aquellos que se van a conectar de otras partes de la República, que también, Señor Jesucristo, puedan ser bendecidos. Te adoramos en esta tarde, Señor, te exaltamos, te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque te amamos, Señor Jesús. En el nombre tuyo, amén. 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 Como les decía la vez pasada, esta transmisión no es la célula, es nuestro previo a la célula, es la invitación para que te conectes. En la pantalla está el ID y está la contraseña o el password, que es Compata. Así de sencillo. Es más, también lo vamos a compartir ahorita aquí en los comentarios para que solo le des un clic y ya puedas entrar a la sesión, que por cierto ya hay varios en espera. Así que vamos a dejar ahí la invitación. Todavía puedes invitar a tus amigos, comparte el link y puedes invitarlos, todavía hay tiempo.
Además que también la pasamos muy bien, puedes estar ahí en la comunidad de tu silla, de tu camita, pero puedes compartir, puedes tomarte un cafecito o un atolito y pues puedes estar compartiendo también con nosotros. Así que esperamos que sea de bendición. Gracias, Vania, gracias por aceptar la invitación a esta transmisión, aunque yo sé que puede haber un poco de nervios, pero ya lo hicimos. Excelente. Es un gusto. Bueno, nos vemos ahí en Zoom y que Dios les bendiga. Les esperamos. Únanse. Do you even know the feeling you're giving me at all? ¿Cómo no adoramos juntos? Me invitaste a tu mesa, junto al pozo te encontré, me buscaste, siempre estás ahí. Tan cerca de mí, tu corazón quiero ver cómo mueves las montañas, muévete en mi interior, seguiré tu voz y pondré mi mirada en lo inesperado, en la sombra de tu caminar, tus pasos seguiré. Nunca abandonas al perdido. Mis pasos siempre guiarás con tu gracia. Eres siempre fiel. Eres siempre fiel. Tu corazón quiero ver cómo mueves las montañas, muévete en mi interior, seguiré tu voz y pondré mi mirada en lo inesperado, en la sombra de tu caminar, y no temeré, confío que tú eres fiel, Dios, muévete en mí y te adoraré. Dios, me aferro a ti, listo para lo que venga, para lo que tú harás, Dios. ¿Cómo explicar tu amor o descifrar quién eres Dios? Pero al pensar en lo que hiciste tú por mí, sé que tu gracia me guiará. Cantamos juntos tu corazón, tu corazón. Quiero ver cómo mueves las montañas, muévete en mi interior, seguiré tu voz y pondré mi mirada en lo inesperado.
Bien, vamos a orar. Señor Jesús, te damos honra, gloria y alabanza y te pedimos que seas tú el que nos guíe a través de este estudio. Gracias por todos los que estamos aquí. Gracias porque tu amor y tu misericordia ha estado con nosotros. Que sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos en esta noche. Amén. No sé si me escucho. Sí, sí te escucho, hermano. Ok, Sí. bien, pues yo quiero que comencemos con 3 preguntas. De hecho, una de ellas no la anoté ahí, pero son preguntas que probablemente, términos que ya hemos visto mucho, pero ¿qué es evangelizar? ¿Alguien que nos pueda comentar por ahí? Evangelizar. Viene de la palabra evangelio. Y el evangelio es buenas nuevas o buenas noticias. Entonces, evangelizar podría decirse como dar a conocer las buenas noticias. Así es, ¿no? De hecho, sí, evangelizar es que nosotros enseñemos, ¿verdad? O demos a conocer a otras personas las noticias o las buenas noticias de Jesús. ¿Alguien que nos pueda decir qué es un testigo o qué significa testificar? Antes de pasar a la pregunta, en el chat nos Sí. dice Karen que evangelizar para ella es testificar el evangelio, y Elan nos comenta que evangelizar para ella es compartir el evangelio o las buenas nuevas. Muchas gracias. Gracias. Ok, sí, también evangelizar es enseñar sobre Jesús. Entonces, en este caso, bueno, ¿qué es un testigo o qué es testificar? ¿Alguien de los chicos que nos pueda ir diciendo? Mi definición como testigo es toda aquella persona que presencia algún evento y tiene alguna experiencia que compartir. Excelente. ¿Alguien más que quiera dar su definición? Sí, exactamente. Eso es ser un testigo, no una persona que ha visto un hecho y que él va pues a decir lo que ha pasado, ¿no? Lo que esta persona ha presenciado. Y son 2 cosas importantes que vamos a estar viendo el día de hoy, porque el tema se llama, como ustedes pudieron verlo, el testigo. Y otra pregunta que me gustaría hacerles a ustedes es, si en algún momento de su vida les ha tocado que tengan ustedes que realizar alguna actividad en la iglesia, pero de evangelización, por ejemplo, pero que por motivos de trabajo ustedes tengan que decir que no. ¿Alguno ha pasado por esto? Por ejemplo, que les digan, te toca dar el estudio bíblico de hoy, o queremos que te hagas cargo de los jóvenes tal día, pero tú te hayas tenido que decir que no porque tienes trabajo. ¿Alguno le ha pasado algo así? Sí, ¿Cómo y es se han feo, sentido? Sí, es feo, ¿verdad? feo, sí, Bien, porque quieres estar ahí en la hora del trabajo que cuando sabes que están en el servicio, añoras estar, pero no puedes. Sí, así me ha es. tocado mucho. Así es, y bueno, esto es algo que aquí nos comenta o nos da como a considerar en la lectura, ¿verdad? Que muchas veces nos pueden pasar cosas así, pero que nos demos cuenta que el estar en la iglesia no es la única manera que podemos tener de evangelizar. Bien, vamos a continuar un poquito ya ahondando más en esto, en el pasaje que vamos a leer. Y vamos a ir a 1 de Pedro. Vamos a leer el capítulo 2 del versículo 9 en adelante hasta llegar al capítulo 3, versículo 17.
Y para esta parte, yo creo que lo más prudente sería que lo leyéramos todos juntos y, bueno, que una persona leyera y los demás siguiéramos con la vista, si tienen sus Biblias a la mano. Y me gustaría pedirle a William que nos apoye leyendo este pasaje para que todos podamos ir siguiéndolo con nuestra vista. Ok, voy a leer en la Nueva Versión Internacional, Primera de Pedro, capítulo 2, del verso 9 hasta el capítulo 3, verso 17. Amén. Bien, entonces vamos a pasar, ¿verdad?, a lo que son nuestras preguntas de observación. Y me gustaría que algunos de ustedes nos contestaran a estas preguntas. ¿Cómo describe Pedro a los cristianos en los versículos 9 y 10? Bueno, yo tengo la versión 60 y dice como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que no habían alcanzado misericordia, pero que ahora han alcanzado misericordia. Así es. Y bueno, otra de nuestras preguntas es, ¿cuál es nuestra tarea? Si nos describe como pueblo escogido, como linaje escogido, como sacerdotes, ¿no? ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Qué es lo que se nos ha encargado? Según el verso 9, para que proclamemos las obras maravillosas de aquel que nos llamó. ¿Qué es lo que estamos viendo, no? Evangelizar. ¿Qué estrategia evangelística sugiere el versículo 12? Que mantengamos una conducta irreprochable. Ok, entonces ¿podemos ver a alguien más que quiera decir algo? Que esa estrategia es con nuestro comportamiento, ¿no? Y bueno, ¿cómo manda a comportarnos en nuestro trabajo y con nuestros compañeros y autoridades, ya sean nuestros jefes o cualquier otra persona, supervisor, no sé? ¿Cómo nos manda Dios a comportarnos? Yo creo que como lo que dice el versículo, ¿no? Que seamos como linaje escogido. Somos real sacerdocio y debemos de ser como personas especiales, aunque para el mundo a veces nos dice que somos raros, ¿verdad? Pero Sí, yo creo que debemos de ser la luz, debemos de ser distintos a los demás, eh, que tu jefe pueda confiar en ti, que pueda ver en ti una persona leal, una persona que sea intachable, porque pues la palabra de Dios dice que pues somos real sacerdocio, nación santa. así es, ¿verdad? Qué bonito esa forma también que lo dices. Y me gustaría que en esta parte nos enfocáramos un poquito en los versículos, por ejemplo, del 18 al 21, que nos da algunas normas de conducta, o el 3 del 1 al 7, que nos mencionan algunas formas o partes del carácter como cristiano que nosotros debemos de tener. No sé si alguien más pueda mencionar alguna de ellas, que las observe. Bueno, la verdad no estoy siguiendo la Biblia, pero estoy escuchando lo que están diciendo. Yo aquí considero que es donde nos dice sobre nuestro comportamiento, de que, por ejemplo, si alguien nos insulta o nos grita, no responder con lo mismo, sino que tenemos, bueno, no callar, sino, no caer en el mismo juego de las personas, sino, pues, al final, como dice, debemos bendecirlo. Al final es nuestro trabajo, entonces si lo necesitamos, yo considero que debemos ayudar, pero en ese caso siento que a eso se refiere. Así Está bien. es parte. También nos dice, ¿verdad?, que tenemos que respetarlos, que nos debemos acatar a las cosas que ellos dicen, como tú mencionabas. Y bueno, Neri nos comenta, no sé si eran los que estaban hablando hace un momento, que ella nos repite que como linaje escogido, como real sacerdocio, como bueno, era la pregunta anterior, imagino. Estoy viendo el chat un poquito atrasado.
Estamos en el Primera de Pedro, capítulo 2, del 9 al 25, y leímos también el capítulo 3, del 1 al 17. Era un poco largo, pero ahorita me gustaría que nos enfocáramos un poco en la forma de comportarnos que nos menciona aquí, del capítulo 3, del 1 al 7, de Primera de Pedro. Bueno, yo en lo personal estaba observando los versículos que nos comentaban del 1 al 7. Ahí identifico que se refiere un poquito más a la relación de matrimonio, pero puedo observar quizás un poco más acerca de lo que comentábamos antes. Yo creo que ya se ha comentado un poco acerca de estar sujetos a las personas que tienen alguna autoridad sobre nosotros, y también que si en algún momento padecemos una injusticia, sabiendo que no responder de manera autoritaria, sino en el 19 dice, porque esto merece aprobación, si alguno causa la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Es algo que igual logro ver relacionado un poco al tema que estamos abordando. Y bueno, por último, aquí nos marca otro punto importante, es qué estrategia evangelística recomienda Pedro en los versículos 15 y 16 del capítulo 3. Porque en el capítulo 12 ya vimos que Pedro nos sugiere dar o mostrar el evangelio por medio de nuestra conducta. Pero aquí en los versículos 15 y 16 del capítulo 3, ¿de qué manera nos invita Pedro a dar testimonio de Dios? Por ahí en el chat pone Lan, dice, estar preparados para dar razón de vuestra fe. Así es, ¿verdad? Entonces, una manera de que nosotros mostramos el evangelio, ya vimos que una es con nuestra conducta y otra es hablando, ¿no? O sea, pudiendo, si alguno tiene la Reina Valera, la versión, dice que estemos listos para dar defensa al evangelio, es decir, que nosotros podamos estar preparados, ¿no? Para hablar de las cosas de Dios, ¿sí? Tener conocimiento acerca de ellas. Bien, vamos a pasar a la siguiente parte, que es un poco de interpretación y que espero que podamos estar un poquito más participativos también. Y yo quería comentar en la cuestión de eso que preguntaste al final, Vania, que creo que en los primeros versículos nos demanda más conducta, pero en la segunda opción que decías del capítulo 3, nos demanda más conciencia. Entonces sí es, a lo mejor con la conducta podríamos engañar a las personas, ¿no? Hasta cierto punto, pero ya en la conciencia no podríamos porque nos delata. Nuestra conciencia es lo que está dentro de nuestro corazón y de algún momento va a salir a flote, ¿no? Pero sobre todo no podríamos engañar a Dios. Entonces, eso como que estaba haciendo la comparación porque uno es conducta, pero el otro es la conciencia. Entonces, ahí ya a lo mejor al compañero lo puedo engañar, pero a Dios no podré engañarlo, ¿no? Entonces, sí, como que se eleva, ¿no? Más Sí, ¿verdad? Como que es que nosotros podamos ver que es algo completo, no es solamente una parte, ¿no? Y también aquí nos comentan en el chat, mansedumbre, teniendo buena conducta, ser congruente con nuestras acciones y dando testimonio que amamos a Jesús, que es también parte de lo que tú estabas comentando en estos momentos, ¿no? Bien, vamos a analizar un poco, ¿de qué manera el llamado a abstenernos, que nos muestra en el capítulo, en los versículos 11 y 12, del capítulo 2, de qué manera el llamado a abstenernos se aplica en nuestro lugar de trabajo? ¿Y por qué Pedro hace hincapié en esta parte? ¿Por qué Pedro nos hace hincapié
en la manera de que nos debemos de abstener. Bueno, es que, por ejemplo, había una parte que decía que refrenemos nuestra lengua, ¿no? Y bueno, yo trabajo en una escuela y de repente se da mucho las murmuraciones como entre maestros y de los directivos, o sea, entre todos se tiran así como que de murmuraciones, y siento que el hecho de abstener tu lengua, o sea, de no participar en eso, es un testimonio porque las murmuraciones dañan y no estás demostrando amor hacia los otros, ¿no? Entonces, como cristianos estamos llamados a amar a nuestro prójimo, y el no hacer lo que los demás hacen es una manera de demostrar el amor de Cristo, ¿no? Es absteniéndose de, en este caso, de los chismes, pues. Así es. ¿Alguna otra cosa que alguien quiera mencionar? Ah, bueno, Williams era el que iba a Sí, hablar. y básicamente era similar a lo que acaba de mencionar Elam, es el poder dar testimonio de lo que nosotros somos, ¿no? De lo que creemos a aquellos que tienen un comportamiento inadecuado. Yo creo que la diferencia siempre se va a marcar en nuestros lugares de trabajo con el comportamiento que tengamos. Y si es muy diferente, entonces muy probablemente la gente se va a dar cuenta, nuestros compañeros se van a dar cuenta. Recientemente estuve con Gerson y con Nelly y con Gil en una capacitación, ¿verdad, muchachos? En donde preguntaba una persona cómo, hasta qué grado o de qué manera voy a hacer que mi compañero o hablarle de Cristo, de qué manera voy a hablarle de Cristo. Tengo que ir a acercarme y decirle, oye, vamos a estudiar una porción de la Biblia. Y la respuesta del conferencista era no. Sí, solamente en la manera en la que el compañero de trabajo o tu jefe o tu jefa te den la posibilidad de hacerlo. Y la única forma en la que las personas se van a acercar a nosotros a preguntarnos si somos creyentes, si somos cristianos, es a través de nuestro comportamiento. Muchas veces me ha tocado tener esa oportunidad de que me pregunten, oye, ¿tú eres cristiano? Sí, ¿por qué? Ah, no, pues porque te comportas de esta forma, porque hablas de esta manera, porque haces así las cosas. Entonces ahí es el momento oportuno para poderle hablar de Cristo a las personas que se acercan a nosotros. Así es, de hecho, aquí en el libro que estamos estudiando, nos menciona el ejemplo de Pablo, que nos comenta que él estando en la cárcel, era testimonio para los que estaban ahí en la cárcel trabajando de que él creía en Cristo. Entonces, es como tú lo has mencionado, él mismo estando ahí atrapado, los demás podrían haber pensado, no, pues él ya no puede predicar el evangelio, él ya no puede hablar de Jesús. Sin embargo, con sus propias acciones, él mostraba una conducta diferente a los demás presos, y con eso estaba dando también testimonio de quién era Jesucristo, ¿no? Bien, y tenemos otra pregunta que probablemente ya la vengamos repitiendo. Si alguno quiere comentar, puede hacerlo, si no, está bien. ¿Por qué era importante y sigue siendo el que nosotros, sigamos en este caso el ejemplo de Cristo, las pisadas de Cristo, los pasos de Cristo en nuestro lugar de trabajo, aunque esto incluya muchas veces injusticias, como nos han mencionado, sufrimientos, o dejar a un lado nuestro propio orgullo? ¿Por qué creen ustedes que esto es importante? Era importante en ese tiempo y es importante ahora para nosotros. Creo que es importante porque, como comentaba William, pues estamos siendo observados como ejemplo de Cristo y de igual forma estamos siendo testimonios para otras personas, como lo dicen en las Escrituras. Quizá no tenemos que soportar el sufrimiento o algunas injusticias porque tratamos de actuar como lo hubiera hecho Jesús, ¿no? Ok, porque es importante que hablemos de Dios y no solamente lo mostremos, porque hay personas con conductas casi intachables allá afuera que no testifican de Cristo, no son cristianos, no reconocen a Cristo como su Salvador, no reconocen la gracia salvífica de Jesucristo, su obra en la cruz. Vienen a ser como aquel hombre rico que había cumplido todo el mandamiento, pero que estaba cerca del reino, pero no había reconocido a Jesús. Entonces,
si no reconoce a Jesús, no está completo. Nosotros, aunque tengamos una conducta buena y debemos de procurar una conducta intachable, debemos de reconocer esa obra salvífica de Cristo en la cruz. Así es, bueno, ahí te nos adelantaste un poquito a la pregunta que estábamos, pero qué buena respuesta nos has dado, ¿no? Y bueno, voy a leer aquí lo que pusieron en el chat, que nos dicen, porque la gente pone más atención a las acciones que a las palabras, y eso es cierto, ¿no? Y es también importante, como ustedes habían comentado, que ambas cosas estén ligadas. Y bueno, vamos... Como decía Elan, en todos los trabajos, y creo que no solamente, como dice ella, en las escuelas, creo que en todos los trabajos hay este caso de injusticias, de que una persona hable de la otra. Manita arriba ahí, pongan si igual en su trabajo les pasa. Esta cuestión de las relaciones interpersonales dañadas en un área laboral. Entonces, Jesús ya sabía que íbamos a pasar por ahí. Él también lo vivió, entonces, por eso es necesario seguir su ejemplo, ¿no? Karen Gil nos dice, porque todos podemos ser buenas personas, y por ahí vi que Karen Santillán levantaba su mano. Por favor, Karen. Hola, pues pensando como en esa pregunta, algo que a mí me llamaba la atención hace unos días, es que a mí me costaba mucho, o me cuesta mucho a veces como entender como pues el llamado a la obediencia a mis jefes cuando pues hay como demasiado abuso de parte de ellos, o sea, llevar a cabo todas las cosas que piden y someternos de manera injusta, pues lleva a que ellos también abusen del tiempo, de los recursos de cada uno. Entonces, yo tenía una conversación con mis compañeras en el trabajo y pues les explicaba eso, ¿no? O sea, estaba pensando alrededor de Mateo, ¿no? Cuando pues te dice como si tu enemigo o una persona te pone como una bofetada, pues ponle también la otra mejilla. Si quieres que lleves la carga una milla, pues llévala dos, ¿no? Y todo eso, ¿no? Entonces a mí pues me causa conflicto, ¿no? Pero pues pensaba como la parte que tengo yo es obedecer, es someterme a mis autoridades y dejar en manos de Dios la justicia. Entonces, pues esto de alguna manera me da paz, pero no significa que no voy a poner límites. Entonces, sí creo que el Señor nos llama a seguir su ejemplo, pero el hecho de aceptar la injusticia no creo que venga de parte de Él, ¿no? O sea, creo que también debemos ser como unas personas que aman a Jesús, pero que pues que no atentan ni promueven la injusticia ni el sufrimiento, sino que la confrontan. Entonces, o sea, no estoy como de acuerdo en el que esto incluye injusticia y sufrimiento, porque, o sea, sí es como algo, o sea, pensando como alrededor de Pedro, o sea, ellos están sufriendo por causa de Jesús, ¿no? Yo no quiero sufrir porque mis jefes me negren, ¿no? Pero aquí es, o sea, como la diferencia es como estoy sufriendo en mi trabajo por causa de Jesús, pues estoy dispuesta a hacerlo y a someterme. Pero no estaría padre como someterme a una injusticia laboral, ¿no? Sino antes bien, pues pararla, ¿no? O sea, como levantar la voz y eso también es testimonio. O sea, que el cliente pues defienda la justicia, defienda a sus compañeros, se interponga ante la opresión, la esclavitud, pues. Así es, yo creo que también es algo que anteriormente habíamos mencionado, que no es necesariamente hacer las cosas fuera de, o aceptar cosas que estén fuera de la voluntad de Dios, ¿no? Sino que todo lo que hagamos, inclusive la obediencia que nosotros tengamos, nuestra manera de medirla sea también la voluntad de Dios y en este caso la palabra de Dios. Y creo que tú has dicho algo muy importante, es que
nosotros pongamos las cosas en manos de Dios, ¿no? Para que de esa manera, o sea, Él sea también el que nos guíe cuando tengamos esas injusticias y nos ayude a salir de ellas o a afrontarlas de manera adecuada. Vania, por ahí está Sí. muy interesante lo que comentan en el chat y puede ser algo también polémico comentarlo. Karen nos comentaba, Karen Gil, porque todos podemos ser buenas personas, dice, incluso la gente que cree en Buda o en otras religiones puede actuar de forma bondadosa y tiene toda la razón, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la diferencia? También dice Ángel que hasta el mismo diablo puede actuar de manera buena onda. ¿Okay? Entonces, Sí. por ahí ese es una polémica que se puede dar, ¿no? O sea, simplemente es el hecho de por ser buenos o hay más allá, hay algo más allá. Así es, y esto va ligado a la siguiente pregunta, ¿no? Que nosotros consideremos que Dios nos ha llamado a su luz de las tinieblas. Creo que ahí está mal, ¿verdad? Nos ha llamado, sería a la luz, de las tinieblas a la luz. De las tinieblas Y a la que luz. sus ojos estén, que sus ojos están sobre los justos, sus oídos atentos a sus oraciones, pero que su rostro está está contra los que hacen daño. Y la pregunta que está ligada a lo que ellos estaban comentando y que también hace un momento comentó de Ángel, es por qué es importante que hablemos de Dios y no solamente lo mostremos, que era algo que estábamos viendo, ¿no? Porque como dijeron varios de ustedes, cualquier persona puede tener una conducta intachable, pero eso no quiere decir que con eso estemos predicando en su totalidad el evangelio. Es una forma, pero Dios nos indica, ¿verdad?, que en su palabra que también tenemos que hablarlo, que también tenemos que tener una forma de hablarle a los demás y de alguna manera de tener las armas con palabras para defender que Cristo es el que nos ha salvado, que nuestra conducta no es solamente porque seamos buenos y que nuestra conducta no es solamente porque quiero ganarme el cielo, porque hay gente que dice, no, es que tú te portas bien y ya por eso te vas a ganar el cielo, no, sino que la verdadera obra redentora está en Cristo. No Así es, sé Vania, si alguien más quiere. hay otra cosa en el chat, solo que lo dividí en dos interpretaciones. Ajá. También nos comenta Normi que la gente está sedienta de cómo mejorar sus relaciones y cuando ve una actitud saludable quiere saber cómo. Entonces ahí, pues sí, es cierto, hay muchas dificultades en el trabajo y encontrarse una persona que no es tan conflictiva o que sabe trabajar los conflictos asombra, ¿no? Y quieren saber por qué, cómo, y que también nosotros representamos la justicia de Dios, obviamente en la tierra, en el trabajo, y podemos ser voz de los que no pueden hablar. Ese es el comentario de Norma. Significa el presentar defensa con mansedumbre, teniendo buena conciencia, que está ligado al anterior. Creo que Karen quiere participar. Karen Santillán. Pues es que, o sea, también corremos el riesgo de cometer errores. O sea, como nadie siempre va a estar con una sonrisa, ni va a contestar amable. O sea, la realidad es que el estrés y las dificultades que vivimos en el trabajo muchas veces afloran nuestro carácter, ¿no? Y pues eso no significa que Jesús no me ha salvado. Sin embargo, creo que sí es importante que también nosotros pues hagamos saberle a nuestros colegas que nosotros no somos mejores que ellos, que así como nosotros pues tenemos luchas, tenemos dificultades y ellos también las tienen, podemos acercarnos a Jesús porque el Evangelio no se trata de mi conducta, de qué tan intachable soy, sino de la salvación que solamente proviene de Jesús. Entonces, sí hay actitudes y sí hay cosas diferentes que yo puedo hacer, ¿no? O sea, como cuando la riego,
ser yo la primera en pedir perdón, en reconocer, pues, no sé, o sea, como acciones prácticas que sí marcan la diferencia, ¿no? Y no solamente, pues, pues como proteger una conducta o romper el esquema que la gente tiene acerca de mí cuando algo no funciona, ¿no? O sea, no es como soy superior a los demás porque tengo una conducta intachable, ¿no? Sino soy tan frágil, soy tan débil, soy tan vulnerable como todos los demás, pero Jesús me ha salvado. Y esto nos ayuda a predicar el Evangelio de Jesús, a ver que el Evangelio se trata de Cristo y no de nosotros. Sí, quisiera participar. Sí. Con respecto a lo que decían hace un momento, de qué pasa cuando tenemos a una persona que es muy buena en el trabajo, ¿no? Pero que no es cristiana. Yo creo que la Biblia sirve también como de guía, ¿no? Entonces, en 1 Corintios, capítulo 13, habla acerca de que si nosotros tuviéramos lenguas humanas y angelicales, si nosotros pudiéramos entender todos los misterios y toda ciencia, y si tuviésemos profecía, y si tuviésemos toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y si repartiéramos nuestros bienes para dar de comer a los pobres, e incluso dice que si entregamos nuestro cuerpo para ser quemado, y hacemos todo eso y más si somos buenas personas, pero no tenemos amor, entonces no venimos a hacer absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, yo creo que el amor es lo que caracteriza a que nosotros como personas, como hijos de Dios, debe de ser como nuestro sello, exactamente. Entonces, nosotros amamos a nuestros compañeros de trabajo. Normalmente, yo he conocido a muchas personas que son muy buenos en lo que hacen. Son excelentes profesionales, son personas que la verdad son unos máster. Pero sin embargo, ¿dónde tienen su orgullo? ¿Dónde tienen su educación? ¿Dónde tienen su amor, no? Entonces vemos una persona completamente diferente, aunque haga las cosas de manera excelente y sin ningún sin ningún error. Nosotros, el sello que debemos de tener es de que amemos a nuestros compañeros de trabajo, ser sacerdotes. ¿Y qué es lo que hace un sacerdote? Pues un sacerdote anima, sana, invita, sirve, busca la paz, se reconcilia, etcétera, ¿no? Es parte también de nuestro trabajo como sacerdotes, que hace un momento leímos que Dios nos ha llamado a ser sacerdotes. Así es, ¿verdad? Y eso solamente lo podemos hacer habiendo obtenido a Jesús en nuestras vidas, porque si no, como dice la misma palabra, el que no ha conocido a Dios no puede mostrar ese amor del que tú nos hablas, ¿verdad? Fania, ahí en el chat nos comenta ¿Sí? Karen, dice conciencia, que es conocimiento responsable y personal de una cosa determinada como un deber o una situación. No sé si pudieras activar el micro, Karen, y explicarnos un poquito en base a qué pregunta te mencionaba. Sí, a la última, que pasa creo, ¿no? Sí, bueno, hasta lo último, ¿no? ¿O qué te refieres? Ajá, sí. ¿A cuál pregunta? Bueno, sí, coincido con lo que dice Gil, ¿no? En esa parte. Sin embargo, estaba yo como que separando los términos para poder un poquito entender, pero en el teléfono se me complica escribir a la vez, ¿no? Porque hace este término o hacen referencia al término de conciencia, ¿no? Entonces preguntan, ¿qué significa el presentar defensa con mansedumbre
mansedumbre teniendo buena conciencia. Entonces, quería como explicar, estaba tratando de escribir ahorita, ¿no? Como que esta parte de qué es primero la conciencia para después irme a ver qué es presentar defensa con mansedumbre, ¿no? Porque cuando hablamos de mansedumbre regularmente se nos viene a la palabra este sinónimo de dócil, este sinónimo de tranquilo, de una persona pacífica, ¿no? Y es que realmente cuando uno tiene conciencia de lo que está haciendo, pues bueno, y del resultado de tus acciones, entonces no es necesario, o sea, al final de cuentas, tu actitud va a ser con mansedumbre en la mayoría de ocasiones, porque vas a tener conciencia que si lo que estás haciendo en el trabajo conlleva a tales y tales procesos, que algunos son complicados y otros no, pues el poder ser consciente de eso te va a llevar también a en todo momento presentarte ante tus actos con ese sentir, ¿no? No de dócil en un sentido de que te van a hacer lo que quieran, sino más bien tener la capacidad, por así decirlo, de responder con ese conocimiento responsable. Por eso quería colocar esa palabra, ¿no? Conocimiento responsable y personal de cada cosa, ¿no? El conocer las cosas, el tener ese estado de conciencia sobre lo que hacemos, nos tiene o nos lleva a tener una tranquilidad sobre las cosas y actuar con mansedumbre. No sé si me explique. Sí. Más o menos. Bueno, yo al menos sí entendí lo que quisiste decir. No sé si alguien quiere dar su opinión o quiere contestar la última pregunta, aparte de Karen. ¿Qué significa presentar defensa con mansedumbre teniendo buena conciencia? Yo en ese aspecto, y agregando lo que dice Karen, también tiene que ver el hecho de que como puede que contestemos o hablemos de Dios sin alterarnos. Muchas veces en el trabajo nos provocan, muchas veces hay gente que a veces solamente nos dice cosas para provocarnos, y en ese caso es como mencionabas, Karen, ¿no? Siendo consciente de que nuestra conducta va ligada también a lo que nosotros hablamos, y que vamos a mostrar amor, vamos a mostrar respeto, vamos a mostrar paciencia, inclusive cuando estemos hablando, y no hacer todo lo opuesto, ¿no? Okay. Yo creo que es algo que realmente nos confronta cuando tenemos una vida laboral y a veces tenemos algún puesto de liderazgo, de mucha responsabilidad o aún en mandos medios. Es una confrontación de todos los días, porque aunque hagas las cosas bien, aunque seas responsable, no puedes evitar que tarde o temprano surja un conflicto, ya sea por un malentendido, por intereses de terceros, por conflictos de intereses, e incluso por envidia o porque la gente vea que te va bien, que no soporte que ellos tengan dificultades o ni siquiera conocen tus preocupaciones y creen que tú todo estás muy bien. Entonces, el presentar defensa con mansedumbre creo que tiene que ver cuál es nuestra actitud hacia la gente. Como decía Karen por ahí, no hay necesidad de hacer conflicto o cuando nos relacionamos con la gente como pretender obligarla o presionarla que tiene que creer lo que yo creo o tratar de hacerle ver que está perdida si no acepta mi opinión, sino más bien sabiendo que cuál es mi posición delante de Dios y que tú respetas la opinión del otro aunque no sea tu punto de vista como está actuando la otra persona. Pero tú teniendo la buena conciencia que estás haciendo lo correcto delante de Dios, que estás agradando a Dios. Eso marca de que tú reconoces cuál es tu lugar, sabes darle lugar a las demás personas que tienen autoridad sobre ti y también que si no lo valoran, si no lo toman en cuenta, que el Señor sí lo valora y Él también te va a defender.
Y entonces, el tener esa actitud de humildad ayuda a que podamos saber que también el Señor está ahí con nosotros y que nos está ayudando, que Dios no está ajeno a nuestro problema. Incluso nuestro proceder muchas veces sirve como testimonio para otros compañeros del trabajo que en el momento, como dice Vani, sí hay gente que busca provocarnos y sabe cuál es nuestro lado sensible. Y entonces es cuando nosotros tenemos que pedir la dirección del Señor de cómo ser prudentes y evitar un conflicto, sino más bien expresar nuestro punto de vista y reconocer que aunque nosotros nos sujetamos a la autoridad, siempre va a haber una autoridad por arriba de nosotros y que Dios obra en medio de ello. Karen Santillán. Esa, ¿no? ¿Qué significa presentar defensa con mansedumbre teniendo buena conciencia? Y, o sea, solamente pensar que aunque nos sintamos amenazados o la gente pues, nos juzgue, nuestra intención de presentar defensa con mansedumbre siempre debe ser con gentileza y respeto. Y pues no importa cuál sea nuestra circunstancia, pues Dios nos anima siempre a vivir vidas santas y pues asegurarnos de vivir de una forma diferente, confiando en que Cristo siempre va a cambiar las vidas y nuestra vida, nuestra manera de relacionarnos con las personas va a hacer que la gente pregunte, y ese es un buen momento para presentar a Jesús. Bien, y vamos con la parte de aplicación que nos dice, ¿qué retos o desafíos se te han presentado al compartir el evangelio de tu lugar de trabajo? Bueno, yo comparto un poco una pequeña historia. A mí sí me ha costado como con las personas con las que trabajo o la convivencia, contarles que sí, pues soy cristiana, que tengo una fe, porque hace poco trabajaba con una persona que no es creyente y sin embargo yo sabía que él tenía una opinión como un poco negativa de la fe. Entonces, sin embargo, no quería que eso fuera obstáculo para el trabajo que estábamos desarrollando. Y pasaron los días y nos agregamos en Facebook. Entonces, a mí sí me limitó mucho, como yo estaba acostumbrada antes a compartir en mi Facebook personal textos, las actividades de mi iglesia y todo eso. Entonces sí noté que cuando agregué a esta persona con la que trabajaba o laboraba, sí entró en mí un temor, no tanto de que supiera que soy cristiana, sino cómo voy a poder presentarle el evangelio. O sea, si él me preguntara en algún momento por qué soy creyente o así, como que tuviera cierto prejuicio con el trabajo que yo desarrollaba. No sé, a veces, no sé si les ha pasado, pero en mi caso me ha tocado escuchar la opinión de que los cristianos luego somos muy emocionales o que cuando hablamos del evangelio vamos a tratar de obligar a la otra persona a creer. Entonces, sí identifiqué que esta persona tenía como ese punto de vista y en su momento sí me generó como un cambio en la vida que yo llevaba habitualmente. Pero fue una experiencia en su momento y me costó como enfrentarla. Nunca tuvimos como la oportunidad de tocar el tema, a pesar de que estábamos haciendo el trabajo día a día, y eso pasó, pero sí me dejó como que pendiente, como si volviera yo a encontrarme personas así que tal vez tienen un concepto negativo del evangelio, ¿cómo hablaría? En caso de que ellos me pregunten, ¿cómo lo hablaría? Yo creo que la palabra nos dice, ¿verdad?, que nuestras acciones y que Dios también es el que nos puede guiar a que nosotros demos una respuesta adecuada a ese tipo de situaciones, porque muchas veces las hemos pasado
yo creo que no eres la única que ha estado en ese tipo de situación. Alguien más tiene algo que compartir, así que gracias por compartirnos. Hola, pues yo de nuevo, pues en respuesta a esa pregunta, ¿no? ¿Cómo puedes actuar ante ellos a la luz de la palabra? O sea, pienso que cuando vamos a hablar acerca de Jesús a nuestros colegas, pues sí, o sea, tal vez es importante que tengamos siempre la mejor intención pues de hablar de Jesús, ¿no? Y lo otro es que cualquier buena conversación que podamos tener con ellos es pues una iniciativa para poder generar pues empezar a tener como una relación más profunda con ellos y realmente estar interesados por la persona, ¿no? O sea, como no nada más estar interesados en el hecho de voy a transmitirle el evangelio para cumplir con algo, sino tener en mente que amamos a esa persona, que estamos interesados en ellos y que no importa qué tenga que pasar, qué conversaciones tenga que vivir, qué experiencias tenga que atravesar. O sea, mi intención va a ser estar recordándola, orando, conociéndola, para poder relacionarme con ella y poder compartirle el evangelio, ¿no? O sea, tal vez va a ser como una conversación casual que al estar haciendo preguntas me va a llevar a tener una puertita abierta y hablarle de Jesús, a ofrecerle mi ayuda o cosas así, ¿no? Sí, alguien acá nos pone en el chat, y si casi no hablo con mis compañeros, bueno, pues a lo mejor con tus acciones, ¿no? Lo puedes reflejar. Y alguien más nos dice que muchos de mis compañeros, al no expresarme como ellos, con palabras antisonantes, me excluyen de ciertas cosas, pero ha estado en mí poder poner la diferencia. También sería el motivo por qué no le habla a sus compañeros, ¿no? A lo mejor no ha podido tener una relación con ellos, o a lo mejor les caen mal, no sé. También si nos explica un poquito más cuál sería el motivo, o es muy nueva algo en en el chat. o en el trabajo, ¿no? A lo mejor es nueva y no se logra integrar, y tal vez eso no le permita también. Algo que es muy notorio, no sé si a todos les pasa o no, pero cuando una persona está enamorada de otra persona, busca generalmente sacar aquel nombre en cualquier conversación, en cualquiera. Esto ocurre cuando está la persona enamorada de aquella otra, pero cuando pasa esa etapa del enamoramiento, es muy, muy difícil que saque ese nombre a la conversación. Entonces, si no estamos hablando de Jesús a nuestros compañeros de manera intencional, porque cuando estamos enamorados buscamos de manera intencional meter el nombre de Jesús a nuestros amigos en cualquier conversación. Pero si no estamos metiendo el nombre de Jesús en cualquier conversación, tendríamos que revisar cómo está esa relación nuestra con Jesús. Es muy probable que estemos perdiendo ya esa comunión con Jesús. Es muy probable y es una realidad, que hemos dejado de enamorarnos de Cristo. Esa es una realidad. Gracias, Ángel. Si Jesús está en nuestra vida, si estamos enamorados de Él, va a salir por donde sea, ¿no? Con nuestras acciones, y en cualquier cosa me voy a acordar de algo. Y ciertamente es complicado hablar a los demás por temor a que nos juzguen, pero creo que algo bueno es que pensemos que Jesús nos está dando una nueva manera de vivir. Entonces, ¿por qué no contarles a otros de esa manera de vivir, ¿no? Y bien, dice lo último, tal vez puedas pensar en muchas formas de dar testimonio en tu trabajo acerca de Jesús. ¿Cómo lo harías? Contestando a la siguiente pregunta: ¿qué hiciste el fin de semana? Y va ligado, yo creo, que a lo que nos estaba comentando ahorita Ángel, y algo que nos dice acá en el libro, que no basta con que digas, ay, ¿qué hiciste el fin de semana? No, pues fui a la iglesia. Pero con que tú digas fui a la iglesia, no es una manera de hablar de Jesús.
¿cómo contestarías tú a esta pregunta? ¿Qué hiciste el fin de semana hablando de Jesús? ¿Qué podrías compartirles a alguien? O sea, sin un lenguaje religioso te refieres, ¿no? Sin decir, fui a la Ajá, sí. iglesia. Si alguien te preguntara, oye, ¿qué hiciste el fin de semana? ¿Cómo podrías usar esta pregunta para compartirle a alguien de Jesús? Sin decirle, fui a la iglesia, porque inclusive si tú dices fui a la iglesia, como que no, o sea, es nada más mostrar, a lo mejor como dices tu religiosidad, ¿no? No les estás hablando de Jesús realmente a la persona. Creo que se puede encontrar muchas formas de cómo poder abordar o platicar con la persona. No sé, yo por ejemplo podría decir, fíjate que este fin de semana estuve platicando con un amigo y hablamos referente al tema si Dios existe o no existe. Y de esa forma tú puedes empezar a tener un diálogo con él. Oye, ¿y tú crees que Dios existe para ti? ¿Crees en algún Dios? ¿O qué piensas acerca del Dios creador del cual creemos, o sea, la mayoría de la gente de Occidente? Y de esa forma tú vas introduciendo una plática hacia él, a tal punto de llevar a la persona si verdaderamente él cree en Dios y puede poner su confianza en él. Así es. Aquí Karen nos comparte algo similar a lo que estás diciendo y dice, podría comentar que estuve con unos amigos platicando sobre X tema, digamos que el que se tomó en el culto, y llevarlo a una situación actual. Y ya de ahí, pues, imagino que era lo que tú estabas comentando. Exacto. Karen nos deja sus respuestas incompletas porque les cuesta trabajo escribir, pero si tiene audio, igual y nos puede compartir un poco más de lo que estaba pensando. Sí. Pues como ya le estaba comentando a Fred, igual yo dije, ya para qué sigo escribiendo. Pero básicamente va lo mismo, ¿no? O sea, a veces son temas tan cotidianos, porque realmente todo lo que se toma, ¿no? De la Biblia o lo que estabas platicando aquí, desde la honestidad y demás, ¿no? Temas que incluso pueden ser como sensibles en el trabajo, puede ser temas que se estén pasando a lo mejor de la irresponsabilidad misma de nosotros como trabajadores o cualquier tema en común, ¿no? Entonces, digamos que si en la iglesia tocó el tema de injusticia y a lo mejor en el trabajo estar tomando una situación así en particular hacia uno o hacia tu compañero o hacia una serie de compañeros, pues se podría comenzar, ¿no? A veces igual tocas el tema con tu familia o decir, ¿no? Y si me preguntan qué hiciste el fin de semana, pues a lo mejor fíjate que estuve viendo algunos videos sobre esto, o estuve platicando con algunos amigos sobre qué opinaban acerca de la injusticia, y pues fíjate que llegamos a la conclusión de esto, ¿no? Que la justicia viene de parte de Dios, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esa es una buena pregunta que es algo que siempre se pregunta, ¿no? Yo creo que llegamos el lunes y ¿qué? ¿Cómo te fue el fin de semana? Pero pues terminamos diciendo, pues estuvimos con la familia y fui a la iglesia, o estuvimos con la familia y comimos tal cosa y estuvo buenísima y demás, ¿no? Pero pocas veces tienes como razón en eso. Es una buena pregunta como para introducirse a un tema amplio sobre algo en particular como eso, ¿no? Y ya. Bien, no sé si Williams va a agregar algo o para que ya Sí, bueno, yo creo que hemos aprendido hoy pues maneras de cómo hacer la diferencia, como decía Ángel, como decía Karen hace rato. Muchos pueden ser buenos, la mayoría tienen la capacidad de ser bondadosos, de mostrar bondad, de mostrar cosas buenas en un área de trabajo. Pero tiene que haber algo ahí que nos haga diferencia, que haga la diferencia ante los demás, que pueda hablarles más fuerte nuestra bondad. Y yo creo que es el amor, a lo que mencionaba Freddy al principio y lo que mencionaba también Gilberto. Es importantísimo. El amor siempre es el que va a ir marcando un poco más la diferencia.
Al final del día alguien puede ser bueno, pero a lo mejor y lo hace porque quiere congraciarse, porque quiere quedar bien, pero siempre va a haber algo ahí, algo que se llama amor de Dios, que va a marcar siempre la diferencia. Y a mí me da mucho gusto que toquemos estos temas que están impactando nuestras vidas, que nos están motivando, que nos están ayudando, porque allá afuera, allá en la oficina, allá con el jefe, allá con aquel gruñón o gruñona de mi compañero, va a necesitar que yo le demuestre ese amor, que yo le demuestre esa gracia que solamente en Cristo Jesús es en quien podemos encontrarla para poder dar a otros. Porque como mismo Jesús dijo, es mejor dar que recibir y no podemos dar nada que no tengamos. Entonces sigamos buscando a Dios, sigamos preparándonos, sigamos escuchando su voz cada día a través de su palabra, a través de su oración y también a través de las reuniones que tenemos todos los lunes aquí en Contracorriente. Sí, aquí nos dice Anthony, el amor es lo que más se refleja en nuestras vidas, no solo amor a nosotros, sino a los compañeros de trabajo. Igual y lo mencionábamos mucho en temas anteriores, ¿no? ¿Qué les parece si hacemos ya nuestra oración para despedirnos? Y le invito a Gerson que nos apoye. Ok, tenemos preparado una sala para que oremos juntos. Así que va a ser breve, solo uno que dirija la oración para que nos sintamos más cercanos, ¿no? Entonces, va a ser automáticamente, se va a enviar a la sala, oramos y también automáticamente los van a regresar. Unos 5 minutos juntos y regresamos, ¿ok? En el nombre de Jesús, amén. Todos los grupos tenían un nombre, por ahí les envié un mensajito mientras estaban orando. Y la pregunta que les decía yo de reto para esta semana, ¿quién somos nosotros en nuestras áreas de trabajo? ¿Acaso somos un testigo? Si es así, qué bueno. Y para ir finalizando, quisiera que cantemos una última alabanza. Y luego nos vamos a tomar la foto oficial de hoy. ¿Quién soy yo para que el gran rey me aceptase? Me encontró en mi perdición, su amor